Bienvenidos un día más al canal Meteo Windy, miércoles 18 de agosto. Como no podría ser de otra manera, vamos a hablaros de la tormenta tropical Grace, que como estáis viendo ahora mismo en las imágenes del satélite, pues ha pasado ya por Jamaica, ha dejado muchísima lluvia en toda esta zona y ahora mismo pues está acercando plenamente a las Islas Caimán. Veis como ya todas las nubes de convección están también generando muchas lluvias en estas islas. De hecho, si ponemos el canal infrarrojos veis perfectamente el desarrollo alto de las nubes, que indican que las temperaturas en las capas altas de la atmósfera son muy frías de esas nubes, y es porque han generado un desarrollo muy alto y que por lo tanto evidentemente indican que está lloviendo con mucha intensidad. De hecho, podemos poner también el mapa de MeteoBlue para que veamos exactamente las últimas 9 horas cómo ha ido lloviendo y desplazándose la tormenta hacia la zona de las Islas Caimán. Dejó mucha lluvia en Jamaica ayer, también dejó lluvias en la zona central, sobre todo de Cuba, y también en la parte del sur, como estáis viendo aquí, la zona de Santiago de Cuba. En toda esta zona también dejó mucha precipitación. La situación en este momento es que todavía se mantiene como tormenta tropical. Vais a ver cómo, por lo que nosotros tenemos ahora mismo los datos que tenemos, que los podéis ver siempre en Windy, los tenéis aquí actualizados. Evidentemente no se actualizan constantemente de una forma reciente, pero cada 3 horas más o menos se van actualizando, y los últimos datos de hace 1 hora y 48 minutos, como estáis viendo, pues eran de que tenía una presión de 998 hectopascales y una intensidad en sus vientos de 105 kilómetros por hora. Es decir, todavía no es huracán de categoría 1 y todo indica que probablemente a lo mejor va a tardar un poquito más en llegar a ser huracán de categoría 1. Ya veréis ahora de cómo los modelos es que a medida que se van actualizando, ya sabéis, cada 6 horas, pues nos dan a lo mejor que la ponen un poquito más alto, la intensidad, otras veces lo ponen un poquito más bajo. Lo que estamos viendo es que según se van actualizando cada 6 horas, sube o baja, sube y baja, pero más o menos mantiene un promedio. Y lo que ahora mismo podemos observar es que, según como vais a ver a continuación, todo indica que se va a mantener de momento como tormenta tropical, probablemente, ya veremos a ver, durante unas cuantas horas más, para luego ya a medida que se vaya acercando a la península de Yucatán, se puede transformar en huracán de categoría 1. Hoy os vamos a hablar, aparte de, por supuesto, la trayectoria y de la intensidad que esperamos, también os vamos a hablar del tema de la peligrosidad de esta tormenta. Ya sabéis que no todas las tormentas son igual de peligrosas. Hay algunas que, aunque tengan cierta categoría en la escala Saffir-Simpson, pero pueden ser a lo mejor más peligrosas de lo que realmente su escala indica. Y eso es algo que lo tenemos siempre que tener en cuenta con una tormenta. Y en este caso, ahora que ya vemos que se está transformando muy cerca de huracán, pues vamos a ver exactamente la peligrosidad de esta tormenta. Si comparamos las diferentes actualizaciones que tenemos de las 0 horas con el de las 6 de la mañana, observamos, este es el de las 6 de la mañana, y ahora si ponemos el de las 0 horas, vais a observar cómo en el de las 0 horas la intensidad que se le daba a la tormenta era que podría llegar a ser incluso de categoría 1 o categoría 2 cuando llegase a la península de Yucatán. Sin embargo, veis, en la actualización de las 6 de la mañana, ahora le ha bajado un poquito de nuevo la intensidad, de tal manera que lo que le da es huracán de categoría 1 cuando llegase, en este caso, a las costas de Quintana Roo, al norte de la península de Yucatán. Esto también lo podemos observar en estos otros modelos que tenemos aquí, que los vais a ver ahora. Primero nos vamos a fijar en la trayectoria. Mirad, en la trayectoria, ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes lo daría por debajo de la isla Cozumel. Sería esta línea que yo os marco aquí, la azul que veis aquí, sería la que marca el Centro Nacional de Huracanes. Los modelos que yo personalmente más me parecen confiables, ahora mismo le han subido un poquito la trayectoria más hacia el norte, es decir, hacia precisamente justo la isla Cozumel o podríamos decir, Playa del Carmen. Más o menos sería la zona por donde ahora mismo está previsto ese paso. Y luego para allá la zona de los estados, por ejemplo, de Tamaulipas o de Veracruz, veis que ahora lo sitúan, aunque el Centro Nacional de Huracanes lo ha bajado, veis, hacia la zona de Tuxpan, incluso un poquito más abajo. Ahora los modelos que nosotros confiamos mucho en ellos, pues lo sitúan muy cerca de Tampico o un poquito inferior al sur de Tampico.
Esto es porque lo han subido un poquito ahora en lo que es la trayectoria. En cuanto a la intensidad, pues lo que os decíamos, en la intensidad se ve muy bien cómo en esta última actualización se ha bajado de nuevo un poquito la intensidad y todo indicaría que entraría como huracán de categoría 1, esto es lo que ahora mismo nos indican los modelos, entraría como huracán de categoría 1, pero no vemos ahora que pudiera llegar a ser a categoría 2. Y por otra parte, antes estaba previsto que en las Islas Caimán ya probablemente llegase a ser huracán. Fijaros cómo lo podemos ver esto, si ponemos ahora la actualización de las 0 horas, y lo vemos, que era lo que decía previamente a esta actualización que tenemos ahora, observar que ya indicaba que en las Islas Caimán ya los modelos empezaban a darle huracán de categoría 1. Sin embargo, observar cómo en esta nueva actualización no hay ninguna línea amarilla en las Islas Caimán, sino que lo que nos indican los modelos ahora mismo, como lo vamos a poner de nuevo, es que no se va a transformar en huracán hasta que pase las Islas Caimán. Eso es lo que nos indican ahora mismo los modelos, que eso es lo que ahora mismo indica el Centro Nacional de Huracanes, prácticamente, que hasta que no pase las Islas Caimán, como las veis están aquí, bueno, pues hasta que no las pase se mantendría como tormenta tropical y luego después, eso sí, ya se activaría como huracán. Luego, por lo tanto, vemos claramente de cómo los modelos van cambiando, unas veces lo suben un poquito más de intensidad, otras veces lo bajan un poquito más, pero como veis, el aviso evidentemente por huracán está totalmente confirmado porque probablemente es lo que realmente vaya a ocurrir. Otra cosita que os queríamos decir también con relación, por ejemplo, a las intensidades que están previstas, esto es importante tenerlo en cuenta, aquí tenemos los modelos que nosotros hemos seleccionado que consideramos que son los más interesantes en relación a la intensidad. Veis que la mayoría de ellos le dan huracán de categoría 1 cuando llegue a la península de Yucatán, luego evidentemente bajaría, se mantendría como tormenta tropical y daros cuenta del detalle que nos indica que cuando llegase a la zona de, por ejemplo, el estado de Veracruz, suponiendo que llegase a ese estado, la mayoría de los modelos le indican mayor intensidad que cuando esté en la península de Yucatán. Podría ser huracán de categoría 1 o ya veremos a ver si incluso podría subir a categoría 2. Pero lo que nos indican es que en la península de Yucatán probablemente la intensidad sea inferior a la intensidad que luego después tenga el huracán una vez que entre más definitivamente ya en el Golfo de México y entonces se active más como huracán. También tenemos aquí los motivos, ¿no?, por los cuales ahora mismo parece ser que todavía no se ha formado como huracán. La razón está en que si ponemos los vientos cortantes que hay, observar que en toda esta zona de Jamaica, por donde ha pasado, ahora mismo los vientos serán de 20-25 nudos, es decir, son vientos altos que evidentemente dificultan el desarrollo de la tormenta. A medida que vaya pasando las Islas Caimán, aquí veis que las Islas Caimán tendrá 20 nudos ahora mismo de vientos, que no lo facilita, es decir, sería podríamos decir neutrales, ni lo favorece ni la perjudica. Pero luego ya después, a medida que se vaya acercando, como estáis viendo, hacia la zona de la península de Yucatán, los vientos van a ser más favorables para su desarrollo, porque aquí ya tendríamos vientos de 15 nudos, aquí ya tendríamos solamente flechas de 10 nudos y posteriormente cuando llegásemos ya a la zona de la península de Yucatán, las flechas indican solamente 10 nudos, luego por lo tanto no inhibiría o no perjudicaría su desarrollo. Por eso probablemente ahora en Jamaica no se ha llegado a desarrollar plenamente todavía, y aunque está muy cerca, porque recordad que tiene 105 km/h los vientos sostenidos. Por otra parte también, si vemos, por supuesto, el tema del mar, no hay problema, es decir, la temperatura del mar está entre 29 y 30 grados, ahí sí que no tiene ningún problema. Pero por otra parte también hay que tener en cuenta que aunque es cierto que, como estáis viendo, la tormenta arrastra muchísima humedad, sin embargo, en sus alrededores observar que no hay tanta humedad, que eso evidentemente también de alguna manera hace que la tormenta no se desarrolle con una intensidad mucho más potente, porque no vemos que haya una humedad excesivamente alta en sus alrededores. Luego, por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Luego después, lo más probable es que esta noche os voy a hacer un vídeo que creo que va a ser muy importante, muy interesante, sobre las acumulaciones de lluvia que ya se esperan. Y ya os puedo decir algo importante también, y es que se espera que llueva bastante más en la zona de Tamaulipas, Veracruz, que en la zona de península de Yucatán. Ya lo veréis luego después, porque ya todos los modelos prácticamente se están poniendo de acuerdo con relación a que las lluvias van a ser más importantes
en la zona más hacia el oeste de México que no en la península de Yucatán. Y luego, por último, lo que quería mencionaros es el tema de la peligrosidad de las tormentas. Tenéis que tener en cuenta que no nos tenemos que fiar simplemente por la escala Saffir-Simpson a la hora de saber si una tormenta puede ser peligrosa o no. Es verdad que, por supuesto, si te dicen categoría 1, pues ya te haces una idea de exactamente cuál es la intensidad de los vientos. Pero claro, no nos dice exactamente hasta qué radio llegan los vientos máximos. Es decir, cuál es la energía cinética que sus vientos generan, y eso, para eso tenemos el IQ. Esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta porque nos ayuda un poquito a saber exactamente cuál es la situación de estas tormentas. Como sabéis, nosotros tenemos aquí una línea que más o menos marca cuál debería de ser el promedio de si una tormenta está dentro de su promedio, de lo que es lo normal para ella, teniendo en cuenta su categoría Saffir-Simpson, o si por el contrario se va más hacia la izquierda de esta imagen o si se va más hacia la derecha de esta línea. Si se va más hacia la derecha de la línea, indica que la tormenta probablemente el radio de acción de sus vientos sea inferior a lo que sería lo normal para esa categoría. Si por el contrario los vientos son de una extensión de unos radios bastante superiores a lo que es el promedio de estas tormentas para esa escala, pues entonces se iría hacia la izquierda. Lo que estáis viendo ahora mismo es que la tormenta Grace, lo que de momento nos está dando a entender es que es una tormenta de tipo promedio, normal, es decir, no vemos mayor peligrosidad de lo que la categoría Saffir-Simpson normalmente indica para una categoría 1 o para una tormenta tropical de alta intensidad como la que tiene ahora. De hecho, incluso si lo paramos, vamos a ver cómo parece ser que ha habido algún momento en que la tormenta ya estaba muy cerca de la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Ahora parece que ha retrocedido, como estáis viendo aquí, está detrás de la categoría 1, y en cuanto a su escala de IQ, pues también está muy cerca de la categoría 1, lo que nos indica más o menos que está dentro del promedio ahora mismo justo, es decir, es la típica tormenta tropical que tiene pues sus efectos de los típicos vientos, pues ya sabéis, de 50 nudos ahora mismo que está teniendo, por ejemplo, vientos de 105 km por hora, pues tiene la peligrosidad ni más ni menos que de este tipo de tormentas que son las de promedio, podríamos decir. Ya, de todas las maneras, a medida que se vaya acercando a la península de Yucatán, os iremos diciendo si la peligrosidad de la tormenta aumenta o por el contrario disminuye, y esto es importante siempre tenerlo en cuenta porque veremos el radio de acción de los vientos hasta dónde llegará. Todo esto lo vamos a ir viendo, pero poco a poco, a medida que la tormenta se vaya acercando a la península de Yucatán. Espero una vez más que este vídeo os haya servido. Como siempre, intentamos hacerlo de la mejor manera posible, dándoos información de la más actualizada y veraz, sin exagerar, simplemente decir lo que realmente vemos, y por lo tanto pues esperamos que este vídeo como siempre os ayude. Gracias y nos vemos en las próximas actualizaciones que nos hagan los modelos dentro de aproximadamente pocas horas ya. Hasta otro vídeo.